¿Y si aprendieras a cuestionarlo todo antes de aceptar una respuesta? Imagina un colegio donde, en lugar de memorizar fechas, fórmulas o listas, los alumnos pasaran horas aprendiendo a sostener una pregunta en la mano y a mirarla desde todos los ángulos. Un colegio donde el acto de debatir no es un juego de puntuaciones, sino una práctica cotidiana para forjar ideas, desmontar prejuicios y encontrar, a través del conflicto respetuoso, verdades provisionales. Bienvenidos a Universo B, donde lo que no fue, aún puede ser. En este nuevo mundo posible, las aulas cobran la forma de foros lentos. Las clases de lógica y retórica se imparten desde el primer ciclo, no como un objeto exótico, sino como la columna vertebral de cualquier saber. Los docentes dejan de ser dispensadores de respuestas y se convierten en facilitadores de conversaciones. Los exámenes miden la capacidad de argumentar y de escuchar, no la capacidad de reproducir textos. Los alumnos aprenden a articular un razonamiento, a identificar falacias, a distinguir evidencia de opinión y a montar una cadena de razones que resista una contraobservación. Las primeras semanas son torpes y hermosas. Debates sobre lo cotidiano. ¿Debería haber teléfonos en clase? Se transforman en laboratorios para entender autoridad, consentimiento y prioridades colectivas. Sorpresa. Los jóvenes no solo aprenden a ganar argumentos, aprenden a perderlos. Y en la pérdida practican la empatía intelectual, esa rara habilidad de cambiar de posición sin perder dignidad. Con el tiempo, las habilidades forman hábitos. La crítica se vuelve una herramienta civilizada. No se trata de pulverizar al otro, sino de depurar las propias ideas mediante la exposición. Los alumnos aprenden a trazar mapas conceptuales con precisión, a proponer hipótesis verificables, a buscar información y a evaluar fuentes con ojos escépticos. Aprenden que la conversación puede ser un método para descubrir, no para imponer, y que el valor de una opinión reside en la solidez de sus razones. Pero la utopía tiene su otro lado. Enseñar a debatir filosófica y críticamente implica riesgos y costos que rara vez aparecen en folletos institucionales. En primer lugar, no es neutral. Formar ciudadanos críticos molesta a quienes se benefician del silencio acrítico. Los poderes que prefieren la aceptación pasiva de narrativas no verán con buenos ojos escuelas que incentiven la duda razonada. Enseñar a cuestionar pone en tensión tradiciones, intereses y estructuras económicas que se sostienen sobre dogmas cómodos. Además, la práctica constante del escepticismo puede derivar en parálisis. No todas las decisiones permiten una deliberación prolongada. La vida exige actuaciones que no siempre admiten largos debates. Si el hábito escolar enfatiza la discusión interminable, existe el peligro de formar adultos indecisos o excesivamente pesimistas, capaces de cuestionarlo todo y de confiar en nada. La crítica, sin una brújula moral, se vuelve estéril. El escepticismo sin propósito puede transformarse en nihilismo intelectual. En este escenario, la tarea pedagógica se complica. Hay que enseñar no solo a criticar, sino también a actuar con responsabilidad después de la crítica. La deliberación debe saber cuándo detenerse y convertir el diálogo en decisión. En el aula ideal, los estudiantes aprenden marcos para balancear duda y acción, criterios para decidir cuándo la evidencia es suficiente, protocolos para tomar decisiones rápidas y justas, y prácticas para asumir responsabilidades cuando el consenso falla. Otra tensión emerge en la relación entre verdad y persuasión. Aprender a argumentar enseña técnicas poderosas. Identificar sesgos, construir narrativas, mover emociones con imágenes y metáforas. Esto puede fortalecer la deliberación democrática, pero también arma a quienes buscan manipular. La retórica es una espada de doble filo. En manos honestas, ilumina. En manos inescrupulosas, engaña. La respuesta en el colegio es doble: enseñar ética de la argumentación y desarrollar inmunidad a la manipulación mediante ejercicios de detección de falacias y práctica constante de la humildad intelectual. A nivel social, los efectos son profundos
y a la vez ambiguos. Una generación entrenada en la argumentación crítica tenderá a exigir más de sus instituciones, mayor transparencia, rendición de cuentas y diálogo público. Las discusiones ciudadanas se vuelven más sofisticadas. Los procesos políticos se viven con más expectativa y menos paciencia para el cinismo. Sin embargo, ese mismo activismo puede fragmentar la esfera pública. Más voces críticas significan más desacuerdos. Y no siempre existe un marco público que convierta la diversidad en cooperación en lugar de ruido polarizante. Imagina también el impacto emocional en los individuos. Para algunos, aprender a debatir será una liberación. Descubrirán que pueden expresar dudas sin temor, que sus intuiciones tienen valor si se articulan con claridad. Para otros, la presión por justificar cada creencia puede resultar agotadora. Socialmente, podríamos ver un aumento de la autoestima intelectual, pero también una mayor ansiedad por la exposición pública del pensamiento. La vida mental se vuelve más pública, y no todos soportan esa visibilidad con la misma serenidad. En el plano cultural, la enseñanza del pensamiento crítico modifica los grandes relatos. Los mitos fundacionales de cualquier sociedad, esas historias que nadie discutía, pasan a la mesa de examen. Algunos relatos sobreviven a la crítica y se fortalecen, otros se reconfiguran o caen. Esto no es necesariamente negativo. Algunas tradiciones se renuevan cuando sobreviven al escrutinio, pero el proceso implica dolor. Reconocer errores históricos, desmontar privilegios y aceptar que ciertas prácticas ya no son defendibles. También hay consecuencias económicas. En un mercado laboral que valora la adaptabilidad, la capacidad de razonar y discutir racionalmente aumenta la empleabilidad en ciertos sectores: investigación, política, consultoría, comunicación. Pero en industrias donde la obediencia y la eficiencia técnica premian la repetición, la disidencia puede ser vista como un defecto. Las empresas tendrán que decidir si desean empleados que solo ejecuten o colaboradores que cuestionen procesos y propongan mejoras. Y eso cambiará estructuras internas y modelos de liderazgo. ¿Y el sistema educativo mismo? Enseñar a debatir transforma el rol del docente y del currículo. Los maestros necesitarán formación en facilitation de diálogo, manejo de conflictos y evaluación de competencias argumentativas. Los libros de texto pierden su hegemonía como cuerpos sagrados. En su lugar, emergen fuentes diversas, casos contrapuestos y materiales que fomentan la comparación crítica. La evaluación se vuelve cualitativa y colectiva. Portafolios de debate, grabaciones de discusiones y rúbricas que valoran escucha, claridad y honestidad intelectual. En la práctica, esto se enseña con rutinas concretas: sesiones socráticas sobre textos breves, debates estructurados con tiempos iguales para presentar y refutar, y laboratorios donde se analizan problemas desde múltiples perspectivas: ética, evidencia, costo. Los estudiantes rotan roles: fiscal, defensor, abogado del diablo, para ejercitar no solo la persuasión, sino la habilidad de entender la lógica contraria. La tecnología facilitaría intercambios entre aulas lejanas y el acceso inmediato a evidencias, pero también plantea el riesgo de burbujas. Por eso, la alfabetización mediática sería inseparable del currículo. No sirve aprender a argumentar si se ignora cómo los algoritmos seleccionan información y cómo las redes contaminan el debate. También haríamos lugar para la inteligencia emocional: enseñar a pausar, a formular preguntas que calmen la escalada, a pedir disculpas cuando una intervención hiere. Debatir bien implica saber escuchar sin preparar la réplica mientras el otro habla. Implica tolerar la incomodidad intelectual. La equidad es otro eje. Si solo algunos disfrutan de esta formación, se amplían las brechas. Implementarlo de manera democrática exige recursos, formación docente y sistemas de evaluación que valoren procesos más que respuestas memorizadas. No es neutral. Cualquier currículo transmite valores. La honestidad pedagógica exige declarar esos valores: respeto, rigor, responsabilidad, y enseñar la crítica desde ellos, evitando presentarla como mera técnica fría.
Resistencias habrá. Familias, instituciones y mercados apegados a la previsibilidad lo verán con recelo. Pero incluso, cambios graduales pueden desencadenar transformaciones culturales profundas. A modo de ejemplo, imagina una clase donde el tema es la justicia distributiva. Un estudiante defiende que la igualdad estricta es la única justicia plausible. Otro sostiene que la libertad individual debe primar. La discusión se vuelve intensa con argumentos económicos, relatos personales y ejemplos hipotéticos. El docente interviene no para imponer, sino para señalar supuestos ocultos, pedir evidencia y ofrecer contraejemplos que obligan a matizar posiciones. Al final, no siempre hay consenso. A veces solo quedan preguntas más claras y respeto compartido por la dificultad de la decisión, siempre con cautela. Al acercarnos al final, permitamos que la melancolía y la esperanza convivan. Ver a generaciones aprendiendo a pensar en voz alta sería un espectáculo hermoso, y en parte doloroso. Hermoso por la posibilidad de mayor lucidez colectiva. Doloroso porque cada avance implica conflicto y pérdida de certezas cómodas. No quiero que esto sea un motivo de consuelo, sino un recuerdo del duro camino que aún nos queda por recorrer. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que una educación así transformaría realmente nuestra vida en común? ¿O solo produciría más preguntas sin respuestas? Deja tu punto de vista en los comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete a Universo B y da like al video. No busco convencerte, te propongo imaginar.